Em, un cordial saludo otra vez. Entonces, la semana que viene, ustedes tienen que entregar la tarea, ¿no es cierto? Como les digo, hay que complementar la tarea uno, que es la que ya envié, con la tarea número 2, o sea, es decir, la segunda parte de la tarea uno, que es la que voy a enviar el día de hoy para que podamos desarrollar. No va a ser algo muy complicado tampoco. Y ustedes subirán en la plataforma la semana que viene en PDF la tarea, ¿no? Y quisiera que incrusten también eh, la comprobación mediante GeoGebra, ¿no? En la tarea. Pero eso va a ser opcional, o sea, si usted desea, le incrusta con GeoGebra, si no desea, no le incrusta. Por ser la primera tarea, creo que no va a haber mucha obligatoriedad. Ya, después de ello, sí va a ser importante que los ejercicios que vamos haciendo después, que van a ser un poco más complejos, entonces ustedes vayan haciendo con GeoGebra para que vayan entendiendo gráficamente cómo es el planteamiento y qué es lo que estamos haciendo con la geometría analítica. Ya, luego que entreguen ustedes la semana que viene la tarea, ¿sí? Los ejercicios de la tarea, voy a habilitar, bueno, obviamente que la semana que viene también tenemos clase. Luego de la clase, ustedes entregan la tarea y de habilitar desde el próximo miércoles hasta el domingo siguiente la evaluación de la primera parte, ¿no? Que es los ejercicios que estamos viendo. Eso, la evaluación, yo les voy a habilitar en la plataforma la evaluación. Por favor, usted puede dar cualquier día de la semana que tenga un poquito de tiempo, pero fundamentalmente lo que interesa es que para que den la evaluación, o sea, lo repasen, ¿no? En esa evaluación solamente van a tener que realizar 4 ejercicios, no son más. Entonces, cada ejercicio valdrá 2,5 y son 4 ejercicios, en total 10, ¿no es cierto? Para ello van a tener 2 oportunidades. Recuerden cómo es la metodología con la que trabajo yo. Hay un banco de preguntas, o sea, no son 4 preguntas, sino son un banco de 10 ejercicios. De los 10 ejercicios puede tocarle cualquiera, ¿no? Puede ser que en la primera vez le toque el ejercicio 1, 2, 3, 4. Puede ser que en la segunda le toque el 5, 6, 7, 8. O sea, es cuestión de suerte, es randómico eso, no solo elige el sistema. O como puede ser que le toque de las 4 preguntas, 3 de que ya contestó. O sea, en síntesis, yo les voy a dar 2 opciones, como es mi política, em, para mejorar un poquito el criterio de las evaluaciones, porque los semestres anteriores, por cuestión de ayudarles un poco, ¿no? Yo hacía la nota mayor. Ahora lo que vamos a hacer es el promedio de las 2 calificaciones. Por ejemplo, si es que usted la evaluación, recuerden que la evaluación es para la próxima semana, no se vayan a alertar. Entonces, la evaluación, cuando usted dé la evaluación, usted dale su evaluación, pongamos que en la primera evaluación sacó 5 y en la segunda sacó 10. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es el promedio. 5 más 10, 15, el promedio 7,5 en esa prueba. ¿Por qué razón la voy a hacer así? Porque resulta que, bueno, me he dado cuenta, ¿no? Que yo puedo revisar en la plataforma, cualquier profe mismo puede revisar en la plataforma. En la primera prueba toditos sacan 0, o sacan 1, o sacan 2. Y es porque de pronto nos acostumbramos a ver las preguntas nada más, ¿no? Para ver qué estoy tomando. Y en la segunda prueba, como era la nota mayor, entonces en la segunda sí ya algo repasa. Entonces esa no es la idea, ¿no? La idea de 2 opciones es para poderles ayudar. De pronto puede ser que en la primera vez no hayamos repasado bien y nos caímos en la prueba, entonces la segunda evaluación es para recuperarse, ¿no? Entonces, de todas maneras, con esta situación, creo que vamos a mejorar un poquito más la observación y la apreciación en cuanto a las evaluaciones que se dan. Recuerden, pueden dar 2 opciones, son libres ustedes, ¿sí? Obviamente tienen que dar por lo menos una. Entonces, si dan las 2 evaluaciones, entonces es el promedio. Si en la una sacan 8, en la otra 10, promedio 9. Si sacan en la primera un 4, en la segunda 10, promedio 7. ¿Sí? Entonces siempre la nota que se toma de la plataforma va a ser el promedio de las pruebas. Lo mismo va a pasar en el examen, ¿no? Cuando demos el examen, asimismo hay un banco de preguntas y ustedes lo que tienen que hacer es, obviamente que el banco de preguntas yo no me voy a inventar de otro lado, simplemente va a ser ejercicios que están por ahí, que los hemos realizado
Por ejemplo, como de los deberes, ¿no? O sea, en los deberes, bueno, el día de hoy yo les dije que les iba a tomar una pequeña evaluación, pero lamentablemente no están todos, ¿no? Y tampoco, también me viene preocupando de que nadie me preguntó nada durante la semana, nadie me han preguntado sobre cómo instalar GeoGebra, pero no me han preguntado sobre los ejercicios, de repente estará bien, estará mal, harían, no harían, no sé qué pasó, muchachos. Entonces, eso miren, recuerden que los profes estamos para apoyo, para que ustedes pregunten, para que de pronto, bueno, como es a veces matemática, de pronto sí genera muchas dudas. Entonces, necesito que esas dudas me vayan haciendo saber, ¿no? Eh, tenemos una hora de tutoría. Ustedes ven que la hora de tutoría lamentablemente lo han puesto el día lunes, creo que es a las 5 de la tarde. Pero bueno, públicamente ustedes saben cómo trabajo. De pronto, si es que en la noche, pasado a las 10 de la noche, si ustedes me ven que estoy conectado y me pueden preguntar, me pueden enviar una captura sobre la tarea, a ver si de pronto el camino está bien, alguna cosa, ¿no? O si desean alguna explicación extra, no entienden alguna cosa, entonces es importante que ustedes se activen haciendo la parte de tutoría, ¿no? Por esa situación. Sí, y como les digo, no andemos ya con estas 2 semanas y no nadie ha preguntado nada de la tarea ni nada por el estilo. Entonces, sí necesito que se activen en esa parte y de pronto vayan aprovechando el tiempo, ¿no? Esta materia es secuencial, es decir, necesitamos saber esto que estamos aprendiendo para continuar con el siguiente tema. ¿Sí? No lo tomen a mal, simplemente vamos bien desde un principio y si es preocupante, bueno, ahorita ya estoy un poco más tranquilo porque por lo menos ya está en la mitad del curso, entonces creo que podemos continuar con la siguiente clase. Entonces vamos a comenzar. Espérenme, me capturo un poquito la lista del día de hoy. Espero que de pronto sí estén muy atentos porque hoy día vamos a ver un tema nuevo y como es un tema nuevito, entonces sí necesito que estén muy atentos. No voy a mandar al grupo de pronto para que se enteren que de repente los otros compañeros se enteren de que sí estamos en clases y de pronto a esta hora todavía estamos trabajando. Entonces, ya, muy bien, ahí sí. Verán, el tema del día de hoy fundamentalmente se refiere, es la continuación de lo anterior. La semana anterior estábamos viendo la distancia entre dos puntos, ¿recuerdan? Sí, la distancia entre dos puntos. Si alguien de ustedes me recuerda, por favor, la fórmula de la distancia entre dos puntos. Por ejemplo, por ejemplo, Henry. No sé, malito Henry, usted, eh, acuérdeme, hágame acuerdo, por favor, ¿cuál es la fórmula de la distancia entre dos puntos? Ya, Inge. Correcto. Distancia igual a raíz ¿Ya? Sí, está bien. x, abro paréntesis, x cuadrado menos x, x, x2 menos x1 al cuadrado, más y al cuadrado, más y al cuadrado menos y al uno, a ver, no, estoy mal. Y a 2 menos y1 al cuadrado. Ya. Sí, ven, es importante, muchas gracias, no, sí estamos bien por ese lado. Es importante que las pocas ecuaciones que nosotros vamos viendo, ustedes tengan por ahí su pollita, ¿no? Recuerden que yo les di el documento, ustedes lo tienen en el grupo de WhatsApp y pueden un ratito echarle una ojeadita, ¿no? De lo que vimos la clase anterior, ¿sí? Entonces, eso. Bueno, en modo de conversar nomás esa situación. El día de hoy vamos a ver vectores, ¿no es cierto? Así rápidamente, no sé si de pronto, como les había dicho, adelantamos un poquito el tema de los vectores en cuanto a lo que es su composición, su concepto y todo. Recuerden que nosotros habilitamos en la plataforma los temas, es para que de pronto ustedes ya algo le revisen. Miren, bueno, voy a utilizar un poquito el GeoGebra para poder explicar la clase del día de hoy. Y vamos a ver vectores, ¿no es cierto? Como se está grabando la clase, entonces ustedes lo van a ver. Básicamente lo que vamos a poner es lo más importante. Si en GeoGebra ustedes quieren poner un texto, simplemente le ubican y nada más.
¿no es cierto? Entonces voy a poner aquí la parte teórica, creo que les va a quedar a ustedes también en la grabación. Entonces, si hablamos de vectores, ¿no es cierto? Algo habíamos adelantado, ¿no es cierto? En una introducción que hicimos la otra vez, ¿qué era un vector? No sé si alguien me recuerda. ¿Qué es un vector? Vector. A ver, por ejemplo, Alexander Ayllón. No importa si se equivocan, ¿no? No es tan inherente, ¿no? No es calificado. ¿Cuál es su opinión? ¿Qué es un vector? Yo le voy a ir poniendo. A ver, Alexander, aunque sea, revísela ahorita en YouTube, póngale Sí, rapidito. sí, no podía poner en matemática, pues un vector es un, como le digo, con un plano recto, eh, un vector representa mediante un segmento de recta orientado dentro del espacio inclinado y tridimensional. Bueno, ya algo nos dijo el compañero, ¿no? Es un segmento, está representado en un plano cartesiano o euclidiano, también le saben decir, ¿no? Ese es el nombre. Miren, acá nosotros en GeoGebra es tan fácil entender lo que es un vector porque podemos dibujarlo. Entonces vamos a dibujar un vector y ustedes le van a sacar el concepto, ¿no? Entonces, miren, ¿qué debe haber un vector? Debe haber, miren esto, y vamos a ponerle para acá. Correcto. Muy bien, aquí tenemos un vector. Entonces vamos a definir lo que es un vector a partir de esta imagen que ustedes acaban de observar. Verán, vamos a ponerle un nombre, le dan clic derecho, le ponen rename. Si le salió en inglés, rename, ¿no es cierto? Vamos a ponerle A, ¿no es cierto? Pueden ponerle cualquier nombre, vector A, vector B, vector R, de acuerdo a lo que se trate el vector. Yo, por ejemplo, ahorita para el vector tuve un punto inicial y tuve un punto final, ¿no es cierto? No sé si se dan cuenta. Es importante denotar eso. Ya voy a quitarle el label para que solamente veamos el punto. Entonces, un vector es esto, mire. Ya. Entonces, para trabajar con el concepto hay que entender gráficamente lo que significa lo que es el vector. Entonces, ¿qué más podríamos decir que es el vector? Puede ser un vector que tiene un punto de inicio y un punto final. Bueno, sí, sí, o sea, efectivamente todo vector tiene su origen y tiene su punto final. Pero un vector, miren, tiene un punto inicial y tiene un punto final. ¿Cómo se llama esa figura geométrica que tiene un punto inicial y tiene un punto final? Comienza con S y termina con O. Segmento. Correcto, Ah, segmento. segmento. Es un segmento, correcto, ¿por qué es un segmento? Porque es un segmento porque tiene un punto inicial y porque tiene un punto final, que es lo que se dio cuenta el compañero. Entonces, esto es lo importante, verán, esto voy a tomar incluso en la prueba. ¿Qué es un vector? Es un segmento dirigido, ¿no es cierto? Ya. Así digamos, así de sencillito creo que es una versión ¿cómo se diría? Es un concepto muy adecuado y facilito de aprenderse. ¿Qué es un vector? Es un segmento dirigido. ¿Qué tiene que tener un vector? ¿Sí? Vamos a ponerle, posee tres elementos. Ya. ¿Quién sabe cuáles son esos elementos del vector? Los elementos del vector Módulo, son dirección y sentido. correctísimo. ¿Cuál era? Kevin. Muy bien, muchas gracias, Kevin. El primero es el módulo. Módulo, ¿no es cierto? Ya, muy bien. ¿Qué será el módulo? Ustedes ven el dibujo del vector, ¿no es cierto? ¿Qué será el módulo? El módulo es, vamos rapidito, es la magnitud del vector. Ya. El módulo es la magnitud del vector, o sea, cuánto vale el vector de aquí, desde el inicio hasta el fin. Si aquí estamos hablando de metros, pues aquí estamos tratando de ver la distancia que existe entre esos dos puntos. No sé si se dan cuenta que es un poco concatenar lo anterior con lo que ahorita estamos viendo. Miren, y un vector lo que es lo bueno de GeoGebra que yo le puedo mover, miren, miren, ahí está, sigue siendo el vector A, pero nada más que ahora se ha desplazado. Igual,
¿Cuánto vale esta longitud? Ustedes, la ventaja del GeoGebra es que em, podemos nosotros cambiar de coordenadas y ver cuánto es la magnitud del vector. Miren, nada más, si ustedes quieren saber cuál es la magnitud del vector, podemos hacer dos cosas. Imaginarnos un triángulo. Aquí, miren, voy a escribir en la pantallita para que de pronto me comprendan a qué me refiero. Miren, ¿qué pasaría si yo trazo así? Bueno, obviamente rectito, ¿no? Y así, miren. Ay, bueno, me lancé las cuadras. Ahí está. Ustedes pueden ver un triángulo rectángulo, si ven. ¿Qué sería esta distancia en ese triángulo rectángulo? Recuerden que en un triángulo rectángulo debe haber un ángulo La recto que es... hipotenusa. Hipotenusa, sí. Exactamente. Muchas gracias, John. Esta es la hipotenusa. Y la hipotenusa es la diagonal. Si se dan cuenta, es la diagonal o es el segmento más grande del triángulo rectángulo. Entonces sería un cateto y este sería el otro cateto. ¿Cómo puedo sacar esa magnitud del vector que es el módulo? Puedo sacar por Pitágoras o puedo sacar por la distancia entre dos puntos. Miren, porque aquí hay un punto inicial y aquí hay un punto final. Entonces, si yo quiero saber el módulo del vector, ¿qué hay que hacer? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Cómo sacamos la longitud del vector? Entonces lo voy a poner aquí para que de pronto se recuerden. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Cuál es la estrategia? Vamos a sacar la distancia entre dos puntos. Y recuerden, voy a abreviar nomás, la distancia entre dos puntos. Eso es lo que hay que hacer para sacar el módulo del vector, ¿no es cierto? ¿Estamos de acuerdo? Con la formulita que ya le vamos a recordar, que también ya nos hizo acuerdo el compañero Henry. Ya, el módulo es la magnitud del vector, es decir, cuánto hay de aquí a acá, cuánto es la diagonal o cuánto es la hipotenusa, ¿no es cierto? Eso podemos sacar por una función trigonométrica o podemos sacar por la distancia entre dos puntos, que es lo que estamos viendo justamente concatenado al tema anterior. ¿Qué más tiene el vector? ¿No es cierto? ¿Qué más tiene el vector? Si se dieron cuenta, miren lo que voy a hacer acá. Si se dan cuenta, ¿para dónde está girando el vector? Una Hagamos cuenta. dirección y Exactamente, pero ¿para dónde está girando? Está girando en modo, ¿qué modo está girando? En modo antihorario. Si se dan cuenta que ese es el giro automático que debe tener un vector así, yo voy a ponerlo así. Está girando en sentido antihorario. Cuando un vector, miren, ahí está en una dirección 0 grados. ¿Qué es la dirección? Es la inclinación que va a tener ese vector. Miren, cuando yo me vaya desplazando, voy a ir viendo un ángulo. Ya le vamos a ver luego, pero quiero que lo entiendan. Entonces, ¿para dónde estoy girando? Estoy girando en sentido antihorario. Y ese es el sentido de giro positivo, miren. Ahí giramos 90 grados. Hasta acá giramos 180 grados. Disculparán nomás que cambié la magnitud del vector. Es por el asunto de que lo vean en la pantalla. Hasta aquí 270 grados y hasta acá 360 grados, que es una revolución o una vuelta, ¿no es cierto? Entonces, cuando yo me imagino la dirección del vector, me estoy refiriendo al ángulo de inclinación. Voy a ponerle por ahí el vector. Y este ángulo que está acá es lo que se llama la dirección. Ya le voy a graficar para que ustedes lo tengan más claro. Recuerden que la clase está siendo grabada, la dirección, ¿no es cierto? Entonces, ese ángulo de dirección que tiene el vector, ese es vamos a ponerle, es el ángulo. Tiene un nombre, ¿no es cierto? ¿Cómo le llamamos técnicamente a ese ángulo en física? Es el ángulo polar. Así se llama, ¿no? El ángulo polar es el ángulo de inclinación desde que estuvo en el inicio hasta que gira. Voy a ponerle aquí, verán, para que ustedes puedan, voy a hacer algo en GeoGebra para que ustedes puedan observar cuál es el ángulo. Voy a hacer una pequeña construcción. No es necesario que ustedes le sepan efectivamente a ver, déjenme ver. Ya le borré. Espérense un ratito. Ay, ya me tocó repetir. Bueno, me olvidé de grabar. Bueno, vamos a ponerle aquí. Yo puedo hacer una construcción desde el punto inicial al punto final y aquí yo voy a tener un ángulo que lo voy a graficar de la siguiente manera. ¿No es cierto? Voy a graficarle así. Ahí tengo ¿cómo se dice? Un cateto. Luego voy a dibujar el otro cateto y voy a
dibujar un ángulo, ¿no es cierto? Este ángulo que está acá, para el ángulo, miren, no sé si se dan cuenta, me pide 3 puntos, entonces voy a dibujar este punto, voy a darle clic en este punto y voy a darle clic en este punto. Y ahí me dio el ángulo anterior, espérense, vamos a cogerle de otra manera. Entonces voy a cogerle así, este ángulo, este punto, el punto de acá y el punto de acá para que me dé el ángulo interno. Exactamente. Aquí tengo el ángulo, mire. Voy a ponerle, ya, correcto. No sé si le pueden observar. Este ángulo que está acá es el ángulo de dirección. Miren qué es lo que voy a hacer. Voy a movilizar esto a propósito. Miren, y al movilizar esto me va dando un ángulo, no sé si se dan cuenta. Ese ángulo que es el ángulo sobre el eje X, es el ángulo al que me refiero que probablemente gira el vector. Entonces voy a ponerle por acá y voy a ponerle a movilizar para que ustedes vean cómo gira el ángulo, ¿no? A ver, polar. Me parece que era de haberle puesto que sea un punto. No, no me permite. No me permite. Vamos a ponerle. ¿Cómo le haremos que gire? Bueno, ya le hemos. Bueno, ahí podemos observar cómo va girando el ángulo, ¿no? ¿Sí? Ese ángulo que está girando en grados es la famosa dirección. En este caso, la dirección de este vector, vamos a ponerle por aquí, es 18,43 grados, ¿no? Tomando en cuenta esta componente de aquí y esta componente de acá, que son muy importantes. ¿Sí? No sé si hasta ahí tienen alguna duda. Entonces, verán, tenemos el módulo, tenemos la dirección y también tenemos un sentido que es de la dirección hacia donde va la flecha. No es lo mismo que este sea el punto inicial, que este el punto final, que este sea el punto inicial, que este sea el punto final. En una distancia entre dos puntos no hay problema, pero en un vector sí, porque la flecha del vector indica cuál es la posición final. ¿Estamos? Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer en un vector? Voy a dejarle así. ¿Qué era un vector? Es un segmento dirigido, ¿no es cierto? Ya, está mal escrito, es un segmento dirigido. Bueno, solo le voy a poner esto, ¿no? En el documento que les voy a entregar luego, ahí está escrito los conceptos. El módulo es la distancia de un punto a otro punto, ¿no? La dirección es el ángulo de inclinación y el sentido es hacia dónde va la flecha. Es decir, el sentido me indica cuál es el punto inicial y cuál es el punto final. Y eso es todo lo que podríamos decir de un vector. ¿Cómo se puede representar un vector? Voy a achicarle un poquito la pantallita para que ustedes puedan divisar. Al revés, ¿no? Correcto, ahí está. Muy bien, ¿cómo nomás se puede representar un vector? Eso va a ser la cuestión de la tarea, ¿no? Es decir, ustedes solamente me van a ayudar aquí está, me van a ayudar a convertir a las coordenadas más importantes y con eso vamos a tener por lo pronto listo esto, ¿no? Voy a quitarle el círculo un ratito y a ver el punto C, también voy a quitarle un ratito y el segmento BC, vamos a quitar estos segmentos, ¿no? Ya, muy bien, ahí está. Entonces, para nosotros poder trabajar con el vector, necesitamos tener esta situación. ¿Cómo se puede representar un vector? Con esta coordenada. No sé si se dan cuenta acá. En el GeoGebra nos da dos coordenadas. ¿Cuánto valen X y cuánto valen Y? Si ustedes se dan cuenta, de aquí a acá, ¿cuánto vale? Vale 10, ¿no es cierto? Y de aquí para arriba, según la escala, vale 4. Entonces estamos hablando de que las coordenadas rectangulares del vector son 10 en X más 4 en Y. ¿No es cierto? Estas coordenadas de este punto son estas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, así digamos que es el vector. Voy a trasladarle acá para que ustedes puedan ver. Cada vez que yo cambie, también va a cambiar ahí, miren. En este caso, si yo cambié la posición del vector, cambió también su dirección. Y la posición del vector me va a ir indicando cuál es la coordenada rectangular. Miren, ¿cuál es la coordenada rectangular en este momento? Es 10 en X, 6 en Y. Nada más que cuando trabajamos en vectores se dice que la coordenada es 10 en Y. Cuando es en X, se dice que es en Y.
y cuando es en la coordenada en Y es en J. Entonces aquí, ¿cómo diríamos el vector? Verán, voy a permitirme anotar esa parte porque no me permite el GeoGebra poner ecuaciones, entonces de ley me va a tocar escribirlo. Entonces, ¿cómo puedo poner este vector? Estos se llaman coordenadas rectangulares. ¿Cómo puedo representar el vector en coordenadas rectangulares? Algo lo tienen en el módulo, ¿no? Que es hecho por mi compañero William Godoy. No es hecho por mi persona, pero está muy bien. Ahí está bastante, ¿no? Entonces ahí tenemos el vector. ¿Cómo sé que es un vector? Porque yo le pongo el nombre del vector y le pongo una flechita arriba, ¿no? Indicando que ese es un vector. Si no le pongo la flechita, significa que me estoy refiriendo al punto o me estoy refiriendo a la longitud, a la magnitud, más bien dicho, del vector, es decir, al módulo. ¿Estamos de acuerdo? Si yo no pongo la flecha, me estoy refiriendo al módulo. Entonces, ¿cómo es este vector? Este vector es 10 en Y. ¿Por qué en Y? Porque estamos hablando de X, ¿no es cierto? ¿Y más cuánto? Ustedes lo Más tienen. 4 en J. Más, está un poco 4 en chueco. J. Correcto, más 4 en J. Ustedes pueden observar, ¿no? ¿Cómo se llamaba esta coordenada o esta representación de coordenadas? Bueno, ahí. Y si es que estamos teniendo la unidad de medida, que es en metros, pues usted le pone metros. Si es una velocidad, usted le pone metros sobre segundo. Si no es una No es 6 velocidad, en J, perdón, no es 6 en J. sí, 6 6 es, ¿no? Sí, Por sí. dos. Yo me equivoqué, estuve con el vector anterior. Y fundamentalmente eso es importante, no estemos atentos en esa parte. Yo le cambié las coordenadas. Sí, ahí estamos bien, muy bien, muchas gracias, ¿no? Aquí lo tenemos, ¿no? 10 en Y más 6 en J. Y la unidad puede ser, por ejemplo, pueden ser voltios, pueden ser coulombs, puede ser, qué sé yo, puede ser vatios, no sé, alguna unidad que, a pesar de que el vatio es una unidad escalar, joules, no sé, alguna situación que pues, se nos puede imaginar por ahí. ¿Listo? Entonces, esta es la componente en X. Entonces se dice que esta parte de aquí, voy a cambiarle de color para que usted le pueda apreciar. Es una clase muy teórica, ¿no? Esta parte. Esta parte de aquí es la componente de A. Ay, no me deje escribir. De A en X, ¿no es cierto? Y esta componente de acá es la misma componente de A, pero en Y, ¿no es cierto? Recuerden que si no estoy poniendo la flechita, no, como que no es vector, ¿no es cierto? Entonces aquí debería ser, esta es la componente del vector en X, en y esta es la componente del vector en X, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo represento un vector en sus coordenadas rectangulares? A en X, pero hay que aumentarle la letra I nomás, ¿no es cierto? Ahí yo estoy haciéndole vector, ¿sí? Más, puede ser menos, depende del vector, más o menos, ¿no es cierto? La componente del vector, que en este caso es 6, en J. Entonces, ¿qué hemos hecho en este momento? Lo que hemos hecho es simplemente representar el vector en sus coordenadas, en función de sus coordenadas, sus vectores base, ¿no? Que en este caso, ¿qué significa este AX? Significa de aquí a acá que de aquí a acá la componente del vector vale 10 y significa que de aquí para arriba la componente del vector vale 6, ¿no? No me permite rayar. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, eso, fundamentalmente eso. Y en base a eso vamos a hacer la tarea, ¿no? Sí, vamos a hacer la tarea. Ya, esta, ¿cómo se llama? Esta se llama coordenada rectangular, ¿no es cierto? Coordenada rectangular. Ya. Bueno, dependiendo del punto de vista de los libros, ¿no? Hay algunos que le llaman en función de sus vectores base o coordenada rectangular, o sea, ya no es mucho problema eso. La cuestión es que es en X y en Y, nada más. Bueno, ¿cómo más puedo representar este vector? ¿Y cómo va a ser la segunda forma de representar? La que también nos da el GeoGebra la opción, que es la siguiente. Miren, este vector también podemos representarle por estas dos cosas que se pueden ver. ¿Cuánto vale la longitud de este segmento y cuánto vale el ángulo? ¿Cómo se llama esa coordenada? Se llama coordenadas polares. A ver, permítame si es que puedo. Ahí sí ya. ¿Ya qué es la coordenada polar? Para la coordenada polar yo necesito el módulo. Voy a ponerle aquí para que usted se acuerde.
Esto va a ser el del deber, ¿no? Necesito el módulo. ¿Qué era el módulo? La hipotenusa, ¿no es cierto? Ya, la magnitud del vector. Es decir, cuánto vale la diagonal. El módulo y el ángulo de inclinación polar. Sí, eso es lo que nosotros necesitamos. La gran pregunta aquí es para ustedes cómo saco el módulo, ¿no es cierto? Y cómo saco el ángulo polar, que va a ser justamente el fundamento de su tarea. Que no es nada complejo, algo vi que en electromagnetismo ya algo vieron, por lo menos algo de vectores, entonces no les va a resultar muy complejo esto. Entonces, ¿cómo saco el módulo? ¿El módulo qué es? La distancia desde aquí Entre dos puntos. a acá, correcto, ya lo dijimos al inicio de la clase. Para sacar el ángulo necesitamos lo que es el seno y el coseno, ¿verdad, Inge? Necesitamos realmente, puede ser el seno, puede ser el coseno, pero lo mejor es utilizar la tangente, ¿no es cierto? ¿Por qué la tangente? Porque tenemos las dos componentes, tenemos la componente en X y la componente en Y. Y vamos a utilizar la siguiente formulita, ¿no es cierto? Recuerden, el módulo le vamos a sacar de la distancia entre dos puntos, es decir, la distancia entre este punto, ¿qué punto es este? 0,0. ¿Y qué es este punto? 10,6. Sacamos la distancia entre esos dos puntos, ¿sí? ¿Cuál es la formulita? La formulita es esta, ¿no es cierto? Recuerden. Esta es la fórmula con la cual vamos a sacar el módulo. Así va a ser su deber, es decir, es la continuación del deber anterior, ¿no es cierto? ¿Cómo era la fórmula? Ya Henry nos lo dijo. Es x2, X2 correcto, x2 menos menos x1, Menos X1 correcto, X1 al cuadrado. elevado al cuadrado. correcto. ¿Por qué es al cuadrado? Porque estamos haciendo una especie de Pitágoras. Es una aplicación del teorema de Pitágoras. Y recuerden lo que me había equivocado la semana anterior en el más, ¿no? No se olviden de poner que siempre es más. Más Y aquí es y2, o sea, el y menos final Y1 al cuadrado. menos y1, ¿no? Ya, estoy haciéndole despacito de pronto. Y si ustedes ya hicieron la tarea, pues me están entendiendo perfectamente lo que estoy haciendo, ¿no es cierto? Entonces, si no hicieron la tarea, de todas maneras no está complicado. Bueno, aquí está un poco chueco. Haciendo esta distancia entre dos puntos, voy a sacar cuánto vale el módulo, ¿no es cierto? Ya, eso me van a ayudar a hacer ustedes luego. Y ahora les voy a explicar cómo sacar el ángulo, ¿no? ¿Qué sería la idea? ¿Cómo saco este ángulo, ¿no es cierto? Este ángulo que es la inclinación de dónde a dónde. La inclinación así, ¿no es cierto? No me permite dibujar, no sé qué sucedió. Ahí sí. Si ven, ¿cuánto vale? Aquí ya sabemos cuánto vale. El GeoGebra me da que es 30,96 grados, exactito. Pero yo tengo que sacar analíticamente. Recuerden que yo lo que hago es en un papelito, vamos a hacer con una calculadora y con eso vamos a estar muy bien. ¿Cómo le voy a sacar? Le voy a sacar con la tangente, ¿no es cierto? ¿Por qué le voy a sacar con la tangente? ¿No es cierto? Porque resulta que aquí tengo un triángulo, ¿no es cierto? Tengo un triángulo rectángulo donde tengo la componente en Y y tengo la componente en X. Y yo necesito el ángulo, ¿no? Si este es el ángulo, ¿qué dice que es la tangente? La tangente es, no sé si alguien se recuerda cómo se llama el concepto de la tangente. ¿A qué es igual cateto cuál sobre el cateto tal? A ver si alguien de pronto me Cateto ayuda. adyacente sobre el cateto adyacente. Al revés sería John. Alguien, Denis también creo que le dijo. Es cateto opuesto sobre Sobre el cateto cateto adyacente. adyacente. ¿Qué significa esto del opuesto? Hagamos cuenta, si es que yo estoy aquí, ¿no es cierto? Entonces, el adyacente es el que está en mi misma línea de acción. Hagan cuenta que este es un baloncito y si el balón gira, o esa rueda más bien dicho por acá, esa es mi línea de acción. Entonces, ese es el adyacente, el que está al ladito, ¿no? En el mismo camino. Pero el opuesto sería la pared, no sé si se dan cuenta aquí. Si hacemos cuenta que esto sea un edificio, aunque está chueco, el piso sería el adyacente y la pared sería el opuesto. Entonces, siempre la tangente, muchachos, es el opuesto sobre el adyacente. Es decir, lo vertical sobre lo horizontal. Entonces, ¿qué es lo vertical? ¿Cómo se llama esta parte de aquí a acá? Se llama la componente del vector en Y. También recibió otro nombre, ¿no se acuerdan? La componente en Y, ¿cómo se llamaba? De un punto. J. Bueno, J, pero también otro nombre, ¿se acuerdan que vimos la primera clase?
¿cómo se llamaba hace 15 días? ¿Cómo se llamaba la componente en Y de un punto? La ordenada, ¿sí? Ordenada. La ordenada. Y la componente en X se llama la abscisa. Entonces, la Abscisa. abscisa. Entonces es la ordenada sobre la abscisa. Algunos saben decir, es facilito, profe, esto porque verá, solamente usted tiene que dividir la componente en Y sobre la componente en X y ya está, sacar el shift tangente y ya está. Entonces usted en la calculadora le va a hacer lo siguiente. Acá tenemos tangente, ¿no es cierto? Como esto es una ecuación, al otro lado debe pasar a ser lo opuesto. Si usted le revisa en la calculadora está, si por ejemplo al un lado está, qué sé yo, tangente y al otro lado va a estar el siguiente símbolo, ¿no es cierto? Usted en la calculadora le puede ver de amarillo, ¿no es cierto? Ya de blanco le ha de ver tangente, de amarillo con el shift, tangente a la -1, ¿no es cierto? O inverso tangente. ¿Por qué inverso tangente? Porque aquí estuvo haciendo la tangente. Para despejar el ángulo, acá debe pasar esta tangente al otro lado, hacer todo lo contrario. ¿Cuál es lo contrario de la tangente? Tangente a la -1, ¿no es cierto? Entonces, esta es la formulita para sacar el ángulo, mire. Siempre, en todos los vectores, en cualquier cuadrante, en cualquier ubicación. Entonces, usted le va a sacar. Si desea, por favor, apúntele por un ladito, un ratito. Como les decía, aquí tienen que ayudarme con un cuadernito al lado para que, o con sus apuntes digitales, no hay problema al lado, o con una capturita de pantalla si es que ustedes desean. Entonces aquí miren, es la tangente a la -1 de la componente en Y sobre la componente en X. Ayúdeme, por favor, poniendo esto en la calculadora y vamos a comprobar si es que está bien esto, ¿no? Sería, en este caso muy particular, Sí, es una calculadora. tangente, ¿no? TG sería tangente, ¿no? Puede poner usted tangente, no hay problema en ese sentido. Ya, muy bien. ¿Cuál es la componente en Y? La componente en Y. ¿Cuánto vale de aquí a acá? Vale 6. Y tiene que ponerle, por favor, con el signo. Si es -6, pues va con -6. O sea, tiene que tenerlo en cuenta el signo. Y la componente en X que ustedes pueden ver desde el gráfico es 10. Entonces tengan la bondad. Pueden simplificar si es que desean antes de poner en la calculadora. Por ejemplo, sacar la mitad de 6 que es 3 y la mitad de 10, 5. Y poner tangente a la -1 de 5 sobre, perdón, de 3 sobre 5. Si ustedes ponen en la calculadora tangente a la -1 o shift tangente, entre paréntesis 6 sobre 10, ¿cuánto debe salir? Debe salir los 30 que tenemos que tener. Hágale eso, por favor, en este momento. Tome una calculadorita, puede ser la calculadora de la computadora, eso no hay problema. Y a usted le va a salir 30,96 grados. Segurísimo. Ya, hágalo, por favor, y dígame cuánto le salió. A ver si me ayudan, por favor, algún compañerito. 30,96, ingeniero. ¿Mande? ¿Sí? ¿Sí salió? Sí, sí salió. Fabricio, no sé si Marco, Henry. Estoy intentando, estoy intentando. Sí, 30,96. está bien. Sí, está 30,96. Correcto. Entonces, miren, el GeoGebra nos ayuda rápidamente a hacer toda esta situación. Miren, qué importante el GeoGebra en solamente graficando ya y poniéndole el ángulo ya podemos nosotros evidentemente saber cuáles son los parámetros y los valores que deberían salirme en mi hoja de cálculo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? En la tarea vamos a hacer un ejercicio parecido a este, ¿no es cierto? Por ejemplo, voy a hacer un ejercicio rapidito, voy a hacerle la carrera porque no disponemos de mucho tiempo. Yo les voy a dar un gráfico de un vector, por ejemplo, voy a hacerlo en este momento de este ejercicio, por disponibilidad del espacio de acá, ¿no? Entonces, miren, vamos a ponerle un poquito más acá para que no nos salga exactamente. Ya, y voy a poner el vector en sus coordenadas rectangulares. Entonces, ustedes con las coordenadas rectangulares le pueden sacar al paso. ¿Cuáles serían las coordenadas rectangulares de este vector? Entonces, usted le va a escribir de la siguiente manera en su deber. Le vamos a poner rápidamente, ¿no? El vector, vamos a decir que este es el vector A, ¿no es cierto? Igualito que el primero, no necesariamente el mismo nombre. Podríamos haberle cambiado de nombre al vector. ¿Cuánto es el vector A? A ver, veamos. ¿Cuánto dice que tiene? Aquí lo dice, ¿no? El GeoGebra le dice que tiene, usted le puede contar incluso, miren, tiene para acá menos, cuánto.
Menos 8 en I Correcto. y menos 6 en J. Menos 8 en I, ¿no es cierto? Ahí está en I. Hay que ponerle la flechita para indicar que es vector. Menos 8 en I. Y también para abajo, miren, para abajo, menos 6 en J. Ya, muy bien. Ahí tenemos el vector, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo se llama esta? Se llama la coordenada rectangular o sus vectores base. Ya está. Ahora, ¿cuál va a ser el objetivo del deber? Poner este vector en función de sus coordenadas polares. ¿Cómo debe ser la coordenada polar? La coordenada polar primero tenemos que sacar, si les recuerdo, ¿se acuerdan cómo era? ¿Qué nomás necesitamos para la coordenada polar? El módulo Sí, necesitamos el módulo y el y el ángulo. ángulo. Entonces necesitamos A, voy a ponerle por primera vez así, A, y necesitamos el ángulo polar. Las dos cosas, ¿no? Si sacamos las dos cosas, yo puedo tener el vector. Entonces, para sacar A, voy a hacer la distancia entre dos puntos. Entonces, ¿cómo va a ser esa distancia entre dos puntos? Aquí tenemos el un punto que es 0, 0 y aquí tenemos el otro punto que es menos 8, menos 6. Si aplicamos la formulita de la distancia entre dos puntos, dice que es x final, que es menos 8, ¿no es cierto? Síganme por favor en ese caso. ¿Cuánto vale el x inicial aquí? 0, ¿no es cierto? Porque el Menos 6. elevado al cuadrado, Menos 8. ya, más, ¿cuánto sería? El siguiente sería menos 6, menos 0, Menos 0. ¿no es cierto? Si ven, estoy aplicando la distancia entre dos puntos, que es lo que aprendimos en geometría analítica y que es lo que vamos a aplicar acá. Y sacamos esto. Entonces, si ustedes le sacan los paréntesis, aquí me queda 8 al cuadrado, menos 8 al cuadrado queda 64. 64 más 6, más 36. 6, correcto. ¿Cuánto es 64 más 36, chicos? 100, ¿no es cierto? Sí, Ya, ¿cuánto es la raíz de 100? 10 la respuesta. 10, correcto. Entonces, ¿cuánto vale el módulo? 10. 10. Ya tenemos esto, miren. Ya, ¿cuánto vale el ángulo? El ángulo rapidito porque se me va a acabar el tiempito. Va a ser tangente a la menos 1. ¿Se acuerdan cómo era la formulita? Esto nomás van a hacer en el deber. De la componente en y sobre la componente en x. ¿Cuál es la componente en y? Menos 6 Menos 6 sobre menos 8. sobre menos 8. Tengan la bondad alguien que esté con la calculadorita rápido, rápido. ¿Cuánto